Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desenterrar algunos secretos, sí, secretos. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de Kerem y Hande y, como dice nuestro título, vamos a descubrir sus pasiones secretas. ¿Listos para un viaje lleno de sorpresas, confesiones y quizás algunas miradas retrospectivas a sus trayectorias? Espero que sí. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema que promete ser tan intrigante como revelador, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en esta comunidad, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, ¿quiénes son Kerem y Hande? Para aquellos que quizás están un poco fuera del radar, son dos figuras públicas muy queridas, conocidos principalmente por muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que a menudo queda en un segundo plano son esas chispas individuales que los mueven, esas actividades o intereses que quizás no gritan a los cuatro vientos pero que los definen en un nivel más profundo. Hoy nuestro objetivo es precisamente ese, ir más allá de las portadas de revistas y los flashes de las cámaras para entender qué es lo que verdaderamente enciende su espíritu. Vamos a explorar esos rincones de su vida que, aunque privados, nos dicen mucho sobre quiénes son realmente. Cuando hablamos de pasiones secretas, no nos referimos a nada escandaloso, para nada. Nos referimos a esas aficiones, esos talentos ocultos, esas actividades que realizan por puro amor, por el placer de hacerlas, y que quizás no comparten activamente con sus seguidores. A veces, la presión de la fama puede hacer que ciertas facetas de nuestra personalidad queden eclipsadas. Pero ¿qué pasa cuando un actor, una actriz, un artista tiene un amor profundo por, digamos, la astronomía? O quizás por la jardinería orgánica. O tal vez un talento inusual para la caligrafía antigua. Estos son los tipos de pasiones secretas que queremos desvelar hoy. Piensen en Kerem. Lo conocemos por su carisma en pantalla, por su energía y por esa capacidad innata de cautivar al público. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? Se rumorea, y decimos rumores porque, como dijimos, son pasiones secretas, que Kerem tiene una afinidad sorprendente por la música clásica. No solo escucharla, sino que se dice que toca el violín con una dedicación y un virtuosismo que dejarían boquiabierto a más de uno. Imaginen esa intensidad que pone en sus personajes, canalizada en las melodías de bajo Mozart. Sería fascinante ver esa otra faceta de su arte, ¿no creen? Esta pasión por la música clásica no solo le daría una salida creativa diferente, sino que también podría explicar esa profunda emotividad que a menudo transmite en sus interpretaciones. La disciplina y la sensibilidad requeridas para dominar un instrumento como el violín son cualidades que sin duda enriquecen cualquier otra área de su vida. Y no olvidemos que la música, en general, es un lenguaje universal que permite expresar emociones complejas de maneras que las palabras a menudo no alcanzan. Y luego está Hande. Conocida por su elegancia, su estilo y su fuerza en cada uno de sus roles, Hande también guarda sorpresas. Se dice que tiene una devoción por el arte callejero, o street art, que va más allá de admirarlo. Las fuentes, siempre discretas, sugieren que Hande tiene un ojo increíble para la composición y que, bajo el manto de la noche, quizás ha dejado su propia marca en algún muro olvidado de la ciudad. Imaginen esa creatividad explosiva, esa rebeldía artística que se libera lejos de los focos. El arte callejero, con su naturaleza efímera y su capacidad para comunicar mensajes sociales poderosos, parece ser un lienzo perfecto para alguien con la audacia y la visión de Hande. Sería una manera de conectar con la ciudad de una forma más íntima, de dejar una huella efímera pero impactante. Además, esta pasión podría ser una forma de expresar su lado más inconformista, de desafiar las convenciones y de encontrar belleza en lugares inesperados. ¿Y qué más? Porque las pasiones secretas suelen ser contagiosas y a veces se entrelazan. Se ha especulado que Kerem y Hande comparten un interés común, algo que los une en privado más allá de sus proyectos profesionales. Algunos murmuran sobre su amor por la cocina gourmet. No solo ser comensales ávidos, sino que se dice que ambos disfrutan experimentando en la cocina, creando platos sofisticados y deleitando a sus círculos más íntimos con sus creaciones culinarias. Imaginen las cenas íntimas, las conversaciones profundas mientras preparan un platillo exótico. La cocina requiere paciencia, precisión y una pizca de audacia, cualidades que ambos demuestran en sus carreras. Y por supuesto, la comida es una forma de nutrir no solo el cuerpo, sino también el alma y las relaciones. Otra faceta que ha surgido en nuestras investigaciones es su
irreversible incursión en el mundo del yoga y la meditación. En un estilo de vida tan frenético como el de las estrellas, encontrar un santuario de paz interior es fundamental. Se dice que ambos practican yoga de forma regular, buscando el equilibrio, la calma y la conexión consigo mismos. Esta podría ser la clave de su serenidad ante la presión, de su capacidad para mantener la compostura en situaciones desafiantes. El yoga y la meditación no son solo ejercicios físicos, sino prácticas que fortalecen la mente y el espíritu, y que pueden transformar la perspectiva de uno sobre la vida. Ver a Kerem y Ande dedicando tiempo a su bienestar interior sería una inspiración para muchos. Y hay más. Se ha mencionado un interés compartido por la literatura clásica, no solo leerla, sino que se dice que ambos disfrutan de discusiones profundas sobre obras literarias, compartiendo sus interpretaciones y hallazgos. Imaginen a Kerem y Ande rodeados de libros, debatiendo sobre los matices de un poema o la complejidad de un personaje literario. Esta pasión por la literatura les daría una comprensión más profunda de la condición humana, una riqueza intelectual que sin duda se refleja en sus actuaciones. El amor por las historias, por las palabras bien tejidas, es una puerta a la empatía y a la comprensión del mundo que los rodea. Y no podemos olvidar un interés que suena particularmente encantador, el senderismo y el amor por la naturaleza. Se dice que en sus momentos de descanso, Kerem y Ande escapan a la montaña, a la tranquilidad de los bosques, buscando reconectar con la tierra y recargar energías. Imaginen a ambos caminando por senderos, disfrutando del aire fresco y de la majestuosidad del paisaje. La naturaleza tiene un poder curativo incomparable, y esta pasión por el senderismo podría ser una forma de mantener los pies en la tierra, literal y figurativamente, a pesar de la altura de sus carreras. Es un recordatorio de la belleza simple y profunda que el mundo natural ofrece. Es fascinante cómo estas pasiones secretas, aunque no sean las actividades principales por las que son conocidos, nos brindan una imagen mucho más completa y humana de Kerem y Ande. Nos muestran que más allá de los personajes que interpretan o las causas que apoyan públicamente, son personas con intereses diversos, con anhelos profundos y con una rica vida interior. Estas pasiones no solo añaden capas a su personalidad, sino que también pueden ser la fuente de su inspiración y de su resiliencia. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias pasiones, aquellas que quizás guardamos en secreto, y a encontrar el valor de explorarlas y compartirlas, sin importar el que dirán. En resumen, hemos explorado las supuestas pasiones secretas de Kerem y Ande, desde el violín y el arte callejero hasta la gastronomía gourmet, el yoga, la literatura clásica y el senderismo. Cada una de estas facetas, aunque rumores, pinta un cuadro de individuos complejos, multifacéticos y profundamente humanos. Nos muestran que la fama no define por completo a una persona, y que son los intereses personales, aquellos que nutren el alma, los que realmente nos dan forma. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Ha sido un placer desentrañar estas posibles facetas de Kerem y Ande con ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprendieron estas pasiones? ¿Tienen ustedes alguna pasión secreta que les gustaría compartir? Déjenme saber en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido intrigante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos una comunidad aún más grande y fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.